Boreal Televisión presenta Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con cobertura nacional. Gracias por acompañarnos en este tiempo con las noticias más importantes nacionales e internacionales, analizadas y comentadas con el estilo único de su mañana boreal. Llegamos al miércoles 8 de abril del año 2026 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señor, aquí estamos y haremos una jornada que entendemos valdrá la pena en nuestro compromiso de informarles correctamente. Buenos días, tengan todos. Y amanecemos hoy, como decía un famoso comunicador en los medios de comunicación, con la pausa del conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel, donde la diplomacia llega tarde y ambos bandos se atribuyen victoria. Ahora, yo quisiera que alguien me explicara ¿cómo alguien puede decir que salió victorioso y que ya logró todos sus objetivos cuando apenas una hora antes, hora y media antes, 90 minutos antes del plazo que había dado el presidente Donald Trump, se anuncia la mediación de Pakistán para lograr un acuerdo de cese al fuego bilateral que no incluye por parte de Israel la zona del Líbano, en base a 10 puntos que haya sometido el contrario a quien tú has estado amenazando con desaparecerlo? Porque la demostración de fuerza que ha estado dando Estados Unidos en el orden militar se supone que es el que ha alcanzado sus objetivos militares de acuerdo a lo que dice Donald Trump, lo que dijo Donald Trump, y sin embargo el acuerdo se llega en base a un programa de 10 puntos sometidos por tu contrario. Porque, me explico, si el que está con la ventaja y el que está diciéndote desaparezco, y para ese se supone que es el que debe poner las condiciones para que yo no haga lo que estoy diciendo hacer, lo que estoy diciendo que voy a hacer. Y estas son las condiciones para que paremos este conflicto, de mi parte. Pero en este caso ha sido al revés. Y he visto cómo los medios de comunicación, sobre todo occidentales, han planteado como una victoria de Estados Unidos cuando lo que se está negociando o lo que se va a poner sobre la mesa y sobre lo que se ha pactado esta pausa en la guerra es los 10 puntos de Irán. Exacto. ¿Y cuáles son esos 10 puntos de Irán? Los que estaban sobre la mesa cuando empezó el conflicto bélico. Exacto. Y dentro de esos 10 puntos, oigan lo que hace que se llegue a esta tregua o cese al fuego durante 2 semanas, 14 días. Que Estados Unidos retire todas sus tropas del área. Exacto. Que se comprometa a no volver a atacar a Irán. Que permita que reconozca el enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Exacto. Que se eliminen para Irán todas las sanciones primarias y secundarias.
que se eliminen todas las resoluciones del Consejo del Control de Armas Nucleares que afectan a Irán. Y que se haga una resolución en la ONU que reconozca que el pacto que se firme en base a esos 10 puntos sea vinculante a la Organización de las Naciones Unidas. O sea, todas son condiciones de Irán. Claro. Entonces, en base a esa propuesta, es que Estados Unidos decidió ir al diálogo con Irán. Irán Explícame ese chingo. aceptó abrir el estrecho de Hormuz Pero en esos 10 días. Pero agregándolo a eso que tú dices. Se me quedó ese. Pero el estrecho estaba abierto cuando estaban las negociaciones. Pero se me quedó. Pero lo que pasa es que a Trump se le metió en la cabeza que ese estrecho él lo iba a dominar y todo el petróleo por ahí fue a donde no se le dio el negocio. No, pero espérame, que dentro de los 10 puntos está eso, que se reconozca el control de Irán, claro, sobre el estrecho de Hormuz. Exacto. O sea, los 10 puntos son las condiciones que ha puesto Irán para ir a un diálogo. Claro. No los 10 puntos que ha puesto Estados Unidos para frenar el ataque. Porque ¿quién ha atacado a quién? ¿Quién comenzó el conflicto? Pero es que la armado? guerra no es en la Florida. No es que Irán ha ido a la Florida, ¿verdad?, a pelear. Exacto. O sea, tú fuiste a mi terreno a pelear conmigo. Exacto. Tú iniciaste el conflicto. Entonces tú estás aceptando mis condiciones ahora para yo ir al diálogo. Inclusive el gobierno iraní ha dicho en su comunicado, después que Donald Trump anunció la pausa, ha dicho, no es que la guerra ha terminado. Esto no es una claudicación. Esto es una puerta para negociar bajo estas condiciones que nosotros ponemos. Entonces, aquí se ve como todo al revés, de que aquel que está supuestamente con una superioridad, con una amenaza sobre su contrario, que apenas, y que acaba de decir, abran el maldito estrecho ese, balsa de salvajes. Sí. Maldito loco. Maldito loco. Y sí, todo eso. Entonces, usted ve estos 10 puntos que son presentados por Irán. Sí. No es por Estados Unidos. Yo quiero poner esto, que la gente lo entienda. O sea, cómo a quien tú se supone que estás venciendo es el que te pone las condiciones para ir a un cese al fuego y unas negociaciones. 1, compromiso de no agresión. Garantía formal de Estados Unidos de que Irán no volverá a ser atacado. 2, fin permanente de la guerra. Rechazo a treguas temporales. Cese definitivo de las hostilidades. 3, Líbano. Fin de ataques. Cese inmediato de bombardeos israelíes contra aliados de Irán. 4, levantamiento total de sanciones. Eliminación de primarias y secundarias. 5, levantamiento total de sanciones, eliminación de sanciones de Estados Unidos primarias y secundarias. 6, fin de combates regionales, cese de todas las acciones militares contra aliados de Irán, que es el eje de la resistencia. 7, reapertura de Hormuz, levantamiento del bloqueo en el corredor energético estratégico. 8, tasa de tránsito, cobro de tarifa de $2 millones por cada barco en Hormuz. 9, ingresos compartidos, reparto de la recaudación con Omán, o sea, soberanía compartida. 9, paso seguro coordinado, establecimiento de normas de navegación con las Fuerzas Armadas de Irán. Y 10, fondo de reconstrucción, uso de ingresos de Hormuz para reconstrucción, no reparaciones de guerras directas de Estados Unidos. O sea, si se llega a ese acuerdo,
el ejército de Irán, la Guardia Revolucionaria de Guarda de la Revolución de Irán, es el victorioso. Oh, pero claro, Es el victorioso. con daños de guerra, la pérdida Daños de guerra, de su líder ideológico, religioso. Cobro de $2 millones por cada barco que pase por ahí. Exacto. Fondos que se van a utilizar como una especie de compensación a los daños Que le hicieron. dados. Eso está disfrazado de que no es, fíjense ese último detalle, no es a Estados Unidos que va a pagar los daños, la reposición por daños de guerra, la compensación por daños de la guerra, sino todas las naciones que pasen por ahí con un barco petrolero. Un peaje. Van a tener que pagar un peaje. Claro. Yo esta mañana pensaba, meditando, que uno puede llegar a la conclusión de que esta guerra, teniendo a un comerciante, a un empresario en la dirección del gobierno norteamericano, esta guerra más bien parece ser un elemento económico sobre todo. Solamente. Por una clara visión de esto. ¿Cuánto, independientemente de que el contribuyente de los Estados Unidos está pagando la cuava, cuánto ha ganado Estados Unidos por el aumento del precio del barril de petróleo? Por la negociación con Venezuela, de una parte de lo que vende Venezuela se queda en Estados Unidos. El propio petróleo estadounidense y la liberación de reservas de Estados20 generó ingresos extras para el gobierno de Estados Unidos. Aquel movimiento que se hizo 20 o 25 minutos antes del anuncio de Donald Trump, usted recuerda que se generó un movimiento en la bolsa 15 minutos antes de que saliera la publicación de Donald Trump de las hostilidades aumentadas y que se generó una cantidad de ventas de papeles en las bolsas para asegurar el petróleo futuro. Y ahora resulta que después de este anuncio de tregua, el petróleo bajó, el Brent bajó 17%, 16% y el ligero de Texas bajó un 14.75, un 15%, llegando a cotizarse en $96 el barril en el día de ayer para entregar en mayo. Entonces hay como tantos elementos que pueden llevar a uno a concluir en que esto ha sido una maniobra económica empresarial. Pero incluso economistas, representantes legislativos, líderes de la comunidad estadounidense, acusaban a Donald Trump de que todo el diseño de su gobierno era para enriquecer más a la oligarquía norteamericana de la que él forma parte. Por ejemplo, en esta escaramuza de guerra o de guerra ilegal, no declarada, ¿quién sale beneficiado? Bueno, los armamentistas. Pero ¿quién pierde? El contribuyente norteamericano, porque esa parafernalia o esa guerra tuvo un costo. Mantener todos esos guardias, el costo de todas esas cosas es terrible para los fondos. Estados Unidos, que tiene un déficit presupuestal extraordinario que no tiene cómo llenarlo, que Trump ha tomado de excusa para decir que tiene que resolver ese problema. Históricamente él, más nadie, porque está por encima del bien y del mal. Sin embargo, cuando tú sacas cuenta, o los norteamericanos sacan cuenta, Estados Unidos ha perdido mucho. Pero lo dicen medios de comunicación de Estados Unidos como New York Times, como el Miami Herald, que mira que es de Miami, que es casi un símbolo de Miami. La cadena Fox en la versión de comunicación. Bien, pero el mundo se estremeció de manera tal que todos los países, incluyendo nosotros, lo vamos a comentar
a continuación, tenemos ya actitudes de los gobiernos que te reflejan un nerviosismo, un temor, una toma de medidas para ver qué podemos hacer, qué podemos reducir para el impacto negativo en nuestra economía de las acciones de Donald Trump. Que independientemente de sus objetivos, él no puede andar con la irresponsabilidad de meter al mundo entero en una crisis económica, cuando lo que debe prevalecer es la paz. Pero Trump entiende que los acuerdos que hizo Estados Unidos de libre comercio, de los acuerdos con los otros países como México, que se convirtió en el principal suplidor de partes para la industria automovilista y otros aspectos más, había que sancionarlo, había que ponerle impuestos, en fin, grabar al mundo entero. Y esa bola, a la larga, a quien iba a perjudicar era a los Estados Unidos, país donde ya había problemas por el tema inmigratorio, los abusos del ICE, donde ya había una serie de problemas y ahora se suma esto. Ahora bien, Irán, vámonos a Irán. Irán le tumbó 9 aviones, no uno, 9 aviones de los que cuestan 70 mil dólares, millones de dólares, de 70 millones de dólares en adelante, algunos hasta 20 millones. Drones, una cantidad de drones. Ahora, ¿cómo uno lo sabe? Yendo a informaciones de periodismo independiente, a donde uno tiene el hábito de ir, porque en la guerra el primero que muere es la verdad, de lado y lado, del lado de Irán y del lado de Estados Unidos. Y una de las cosas que ha sacado la prensa norteamericana, para oír a la prensa norteamericana, para no oír la prensa de otro lugar, que la operación de rescatar un piloto fue un montaje para distraer, porque lo que había montado Irán le rompió, parece que tenía alguna información Irán. ¿Cuál era el objetivo? Era llevarse todo el uranio enriquecido que tenía Irán. Eso vale un cuartal. Ese era el objetivo y le tumbaron la idea. Cuando rescataron al piloto, el piloto lo presentaron y parece que salía de una fiesta con perfume y todo. O sea, que de acuerdo a medios norteamericanos, eso fue más un montaje que otra cosa, ese rescate. Bien, en términos de Irán, ¿qué es lo que pasa en Irán? Irán e Israel tienen un pleito a muerte histórico. ¿Por qué? Porque es una lucha del judaísmo de los israelíes contra el islamismo de Irán. ¿Qué tiempo tienen peleando? Cientos de años. Cientos de años. Israel lo ha dicho de manera clara. Nosotros vamos a estar contra Irán hasta hacerlo desaparecer. Tiene un puerto, tú has visto esos pleitos de dos gentes que dicen, tú y yo nos vamos a matar donde quiera que nos encontremos. Esa es la situación. Pero eso es un pleito aparte. Eso es un pleito aparte. Y Irán era Persia, y Persia llegó a ser un imperio, y dejó de ser un imperio. Un imperio que todo el mundo, que lo atacaron los grandes, los carlomanos, toda esa gente, y no pudieron reducirlo. El iraní tiene en su ADN pelear como nadie se imagina. El ciudadano, no solo los guardias, porque en Estados Unidos pelean los guardias, pero en Irán pelea el guardia, la guardia revolucionaria, pero también los individuos, porque están imbuidos de eso. Y en Israel, en parte sí, porque Israel entonces, que esa noticia no sale porque se la bloquean, esa no conviene. Israel mismo tiene divisiones internas. Hay gente en Israel que ha protestado con las guerras de Israel, porque no salen de un pleito, no salen de un pleito. Y acuerdos que han tenido con otra gente, que llegan a una paz, se desbarata. Entonces, ¿qué es lo importante? Buscarle el bajadero.
A mí me parece, Atahualpa, que esta tregua es el punto intermedio a llegar a un acuerdo. Se le buscó, ¿A qué podrían someter a Irán? ¿A qué podrían? Lo que han hecho siempre, a que reduzca el enriquecimiento de uranio. Porque ese es uno de los temores. Pero la tecnología que ha desarrollado Irán no es pequeña. Y además, el camarada el jovencito que gobierna una de las dos partes de, ¿cómo se llama esto? El nieto de Kim Il-sung, le pasó armas de última generación y misiles a Irán en esa guerra de Corea del Norte. Kim Jong-un. Exacto. Nieto del que fundó ese sistema que ellos dicen que son socialistas y cosas, que es una sociedad cerrada. Pero China estaba ahí a la expectativa. Incluso en el Golfo de Irán hay, creo que son 14 submarinos con capacidad nuclear de Irán. Y hay unos submarinos rusos que entraron en la jugada, Atahualpa, que son los submarinos de última generación, invisibles para cualquier sistema de radar. O sea, que se te acercan y tú no sabes dónde está, no lo ves. El asunto Entonces, es... fíjate a dónde iba la conflagración. ¿Qué era lo que habían? Una gente presionando, hasta con ataques, pero otros poderes que Estados Unidos no admite que ya existen, que no es solo su voluntad. ¿Qué pasa? Que llegó un presidente que entiende que sí, que Estados Unidos puede hacer lo que sea por encima de cualquier ley, cualquier convención, y genera este tipo de problemas que nos afecta a todos. Pero el asunto está en la base de las negociaciones. Fíjense lo que dice el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que luego de las declaraciones de Donald Trump, pues se manifestó en la misma línea del cese al fuego bilateral alcanzado y los 14 días que hay de plazo para negociar. Y oiga cómo termina el mensaje del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, aclarando que esto no significa el fin de la guerra, que solo llegará cuando se acepten los 10 puntos propuestos por Irán. O sea, yo soy que te estoy poniendo condiciones a ti. Esto no significa el fin de la guerra, esto es una tregua. Si tú quieres seguir peleando, seguimos peleando. Hasta que tú no aceptes los 10 puntos míos, no hay fin de la guerra. Entonces, uno ve que mientras por este lado, del lado de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, hay una manifestación de victoria, de superioridad. Esa misma manifestación se hicieron ayer públicas en las principales plazas de Irán, celebrando la victoria de ese país sobre Estados Unidos. Yo no sé cuán mal parado va a quedar el presidente de Estados Unidos y quizás esto fue una puerta que encontró frente a las bravuconerías, las amenazas de que voy a desaparecer una civilización, que los voy a poner, que no van a volver jamás, que los voy a poner en la edad de piedra, que va a ser el infierno. Siempre se ha dicho que en las negociaciones, y sobre todo en el ámbito político, tú no puedes cerrar todas las ventanas. De entrada. Porque para eso se hace la diplomacia, donde la última palabra la tiene el presidente. Pero en este caso el presidente Trump es el vocero, el relacionador público, es el que dicta, es el todo. El comandante, el jefe. Comandante en jefe. Entonces es la última palabra que cae siendo la primera. Sí. Fíjense que aquí, por ejemplo, si tomamos el caso de República Dominicana, las negociaciones empiezan con delegaciones. O las negociaciones con sectores que están protestando por cualquier situación, las trata un ministro
hasta que ya no hay otra salida que no sea la última puerta, que es la del presidente, la que se toca. Aunque aquí todos lo mandamos a la primera puerta, que es la del presidente. Pero en este caso, cuando se dice que no se pueden cerrar todas las puertas al enemigo, déjale una puertecita o una ventana para que se pueda colar por ahí. Si tú no quieres una confrontación total. Pero al tú cerrar prácticamente cualquier tipo de negociación y solo condicionarla a uno, que me abras el estrecho de Hormuz antes de la medianoche, antes de las 8 de la noche, y tu enemigo te dice, no, las embajadas, las delegaciones diplomáticas de Irán, ustedes saben lo que estaban haciendo. Hay un término que se llama trolear, o sea, burlarse de Estados Unidos, diciéndole, fue que se nos perdieron las llaves para abrirle el estrecho. Las embajadas de Irán, en las redes sociales oficiales de las embajadas, diciendo que se le habían perdido la llave del estrecho de Hormuz. O sea, poniendo al presidente de Estados Unidos como una especie de bufón. Esto de Pakistán es una puerta que a última hora o fue fabricada o encontró Donald Trump para salir de esa. Pakistán tenía tiempo ofreciendo su mediación y no le hacen caso. Entonces, lo que pasa es que Estados Unidos vio que no era fácil entrar al patio donde habían 2 perros pitbull sueltos. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Ahora, ¿qué pasa con Israel? Israel dijo, sí, yo acepto el cese al fuego, la tregua en Irán, pero en el Líbano no. Con el Líbano no. Entonces, eso es lo que pasa. Yo dije ayer, que el que ha tenido claro los objetivos que perseguía o persigue es Israel. E involucra a Estados Unidos se convirtió en un aliado de Israel. Involucra a Estados Unidos para lograr sus objetivos. Exacto. ¿Cuál? Mermar la capacidad de ataque de Irán. O sea, y mermar a los grupos que Irán apoya. El talentoso dentro de sus objetivos es Israel. Claro. Porque ha conseguido el apoyo de la nación más poderosa del mundo. A punto de la ha metido en guerra. Para que lo apoyen a él en su lucha, como yo dije, del judaísmo contra el islamismo, que es un pleito histórico a partir de interpretaciones de la figura, vamos a llamarle del Mesías, que uno dice que no ha llegado, otro que se llegó, pero en el fondo, no es tanto la parte religiosa es la excusa, son los intereses regionales. Porque a Israel le dieron un puesto en medio del conflicto, porque andaban sueltos por el mundo el judío errante. Pero bueno. Y entonces, dame un segundito. Sí, señor. En la Segunda Guerra Mundial se acordó darle un sitio y le dieron el sitio justo en medio del conflicto. A partir de ahí no iba a haber tranquilidad jamás en la vida. Y Israel, ¿qué ha hecho Israel? Ha ido diezmando a todo el que está alrededor y cogiendo las tierras, pero las tierras que tienen petróleo, porque la parte que le dieron a él no tenía. De eso se trata. Miren, ¿Vamos a la pausa? Yo creía que era aquí. Vamos a la pausa cuando tú me dijiste bueno, si podemos ir a la pausa, perfecto, para entrar entonces. Para no ir atrasado. Sí, porque los últimos días lo hemos hecho. Complacido la petición del camarada Ortiz. Vámonos a la pausa y venimos entonces con las reacciones sobre la disposición, que ayer lo tomamos a último minuto en el Café con Leche, de centralizar las recaudaciones consulares en la República Dominicana y otros temas. Por favor, regrese con nosotros.
es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación,
la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, el gobierno dominicano ha invitado a un conversatorio hoy a las 4 de la tarde a sectores empresariales y otros representantes, donde las figuras que tomarán palabra, darán los elementos y las ideas del gobierno ante el público al que va dirigido, son José Ignacio Paliza, que es el ministro de la Presidencia, Magín Díaz, que es el de Economía y Economía y Desarrollo, y también San Lobatón, de Industria y Comercio. Porque hay una situación de crisis global que ellos quieren morigerear, o sea, controlar, con ayuda de representantes de distintos sectores. Fíjense una cosa, este es el segundo encuentro que hace el gobierno. El primero fue con empresarios, comerciantes y industriales, para mantener estable el precio de la canasta básica de la República Dominicana. Pero este tiene un alcance más allá, pero tiene un objetivo parecido, ¿verdad? Discutir, llegar a un acuerdo, una especie de consenso. Todavía no se han invitado a los sectores políticos, pero ya queda insinuado de que se están haciendo las conversaciones para una especie de consenso nacional. Eso es lógico esperar del gobierno. Yo sé que mucha gente que no está en el gobierno podría decir, ajá, ahora que hay crisis, nosotros la oposición, pero cuando no hay crisis, nosotros somos los corruptos, lo que sé yo qué. Eso sale. Pero de todas maneras, cuando hay crisis, hay crisis. Y esta no es una crisis que la ha generado la República Dominicana. Es un efecto de una crisis que una sola persona, el presidente de los Estados Unidos, ni siquiera
Estados Unidos como nación, porque para hacer lo que ha hecho Trump como país, el Congreso de los Estados Unidos debió aprobarlo. Todo lo que está pasando en el mundo es por la decisión de Donald Trump, de la visión que él tiene del ejercicio del poder, de la economía, de la cosa. Bueno, ya ese es un tema que lo hemos tratado y lo vamos a tener que seguir tratando. El punto es que este es el segundo encuentro, ya más amplio. Pero hay un tercer encuentro, que ese va a ser del presidente de la República con las aerolíneas, a solicitud de las aerolíneas. ¿Qué es lo que está pasando? Que por los efectos de esta actitud de Trump y del alza del petróleo, aunque ha bajado un poquito, después que se anunció, ¿verdad?, el acuerdo. ¿Qué pasa? Que las aerolíneas, cada avión tiene en el combustible el 40% de sus costos. Cuando eso se dispara, ustedes se imaginarán. Entonces ahora hay una crisis en el mundo de los aviones de largo alcance, ¿verdad? Por ejemplo, el avión que va de América a Europa, porque no hay el abasto suficiente. O sea que ya hay una escasez que se viene produciendo. Pero además, y esto no lo han dicho las aerolíneas, pero es lo que se deduce de lo que las aerolíneas quieren pedirle a la República Dominicana. Y es que en el ticket de vuelo hay impuestos en la República Dominicana que son más altos que en otras partes del mundo. Eso hace que el número de viajeros, aunque el dominicano viaja mucho a pesar de todo, sea más reducido. Ellos aspiran a más. La pregunta es, si se diera eso que estamos diciendo, ¿aceptaría el gobierno en un momento de crisis bajar la ganancia por el impuesto en el ticket de viaje? Será muy difícil. Ahora, no solo las líneas aéreas, hasta el que viaja de aquí, que usted viaja de aquí a Puerto Rico y le sale más caro que coger para Europa. Digo relativamente. Pero esos tres elementos, ya uno ocurrió, otro es para las 4 de la tarde y el del presidente con las aerolíneas, ese no tiene fecha todavía. Ayer, al cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión y lo componen Mañana Boreal y el Café con Leche, al final, tratábamos el tema de la disposición tomada por el presidente de la República o el gobierno dominicano descentralizar las recaudaciones consulares del país y que los ingresos que se generan por los servicios que ofrecen esos consulados entren a una cuenta única o a la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana. Las reacciones en ese sentido no se han hecho esperar, tanto de ex miembros del sistema consular como de diferentes sectores, sobre todo sectores de la oposición, que siempre uno dice, vamos a ver cómo reaccionan, y en este caso prácticamente todos han estado considerando que la medida es acertada. Ya nosotros decíamos ayer que esta medida, aunque tarde, debió tomarse hace tiempo, porque los consulados que generan mayores ingresos eran una especie de botín, siguen siendo una especie de botín, porque esta medida tiene como fecha límite para empezar a ser efectiva el próximo mes de enero del año 2027. Pero te le van a dar de chance de aquí a enero. Esto es para poder establecer una escala salarial, porque la sal no puede salir más caro que el chivo. Claro. O sea, ¿cuáles serían los elementos que podrían considerarse para establecer esa escala salarial y los recursos que se dediquen a los consulados? Debe ser uno de ellos la cantidad de dominicanos residentes en esa área donde está asignado ese funcionario o ese consulado, sobre todo a esa parte de la cantidad de dominicanos residentes, y segundo, también la posibilidad de que
desde los consulados se generen negocios, que debe ser así, con la República Dominicana. Y hasta dónde la escala salarial tratar de que no se convierta en una carga más allá de lo que se quiere arreglar, sino formalizar los ingresos que tiene el cónsul ahora discrecionalmente por los servicios consulares, porque veo que muchos de los exfuncionarios consulares están señalando una parte que evidentemente tiene un color político, porque hablan de que hay que tomar en cuenta la asistencia social que supuestamente ofrecen los cónsules o los consulados a los dominicanos residentes en el exterior. Y citan... Eso es una zona gris. Pero ¿por qué lo toco? Citan el caso de repatriaciones de cadáveres, asistencia por enfermedad, o sea, lo que sería una especie de barrilito aquí, que es la parte social supuestamente de los señores legisladores, lo tienen los cónsules bajo la discrecionalidad de los recursos que ingresan. Ayer nosotros presentábamos una tabla, creo que en el programa EnQ, de cuáles son las tarifas que tiene el servicio exterior de la República Dominicana para los cónsules, no para los ciudadanos. Porque mientras una libreta, la Dirección General de Pasaportes, se la pone al cónsul en $25, el cónsul cobra entre 90 y 150 dólares, dependiendo de donde sea. Una visa que tiene una tarifa de $100, por ejemplo, en Haití, la visa para ingresar a la República Dominicana es una especie de mercado. Hasta en salones de belleza lo estaban ofreciendo a 250 y a 300 dólares. Las visas de turismo, $100, la visa de negocio simple, 150 dólares, visa de estudiante, $100, visa de dependencias, dependencia, 150 dólares, visa de residencia, $200, visa de negocios múltiple, $200, visa de cortesía simple, no hay precio, visa de negocio para fines laborales o de trabajo, $200, pero eso es la tarifa que se tiene. La discrecionalidad del cónsul, que es lo que genera ingresos de manera extraoficial y que no llegan al Estado Dominicano, los maneja el cónsul. De ahí supuestamente sacan alguna partida para el mantenimiento, para esas famosas ayudas sociales. No, pero también para el alquiler, porque regularmente el consulado está en un inmueble que no es propiedad del Estado Dominicano. Pero y hay unos servicios de electricidad, telefonía. Pero también el Estado tiene un presupuesto para eso, que generalmente es un presupuesto pequeño. El asunto es que se le daba, o se le sigue dando hasta que entre en vigencia esto, muchas facilidades a los cónsules, las representaciones consulares. ¿Qué hacía esto? Bueno, si yo tengo que pagarle a la Dirección de Presupuesto, reportar, me dieron 10 libretas a $25, yo devuelvo al Estado $250, pero yo vendo esa libreta a 90, a 100 o a $125. La diferencia la manejo yo. Y decía también que los principales consulares que generan la mayor cantidad de ingresos se convirtieron también en una especie de fuente de financiamiento para el partido de gobierno de turno, todos. Y a mí me alegra, me da hasta un poquito de risa el ver cómo miembros de la oposición están celebrando esta medida cuando, o sea, no pueden hacer otra cosa porque eso estaba ahí a boca de jarro. Pero esa medida pudieron haberla tomado hace tiempo los gobiernos que tuvieron anterior a Luis Abinader. El de la oposición no te dice la verdad, te dice lo que le conviene. Cuando está en el poder lo disfruta, pero cuando está en la oposición lo critica. No, porque cuando usted está en la oposición usted critica todo y tiene la solución para todo, pero cuando usted llega, usted dice hay que quitar el anticipo, hay que quitar
el pago del ITEVIS por adelantado, hay que quitar eso de la discrecionalidad de los ingresos consulares, hay que quitar tal cosa, pero cuando usted llega dice, no, pero yo tengo aquí 50 mil millones de pesos, no puedo hacer la indexación. O sea, usted pide en la oposición que eliminen la indexación, que es un abuso eso. O sea, que se aplique, no que se elimine, que se aplique la indexación, es un abuso. Pero cuando yo llego, lo que yo consideraba un abuso se convierte en una fuente de ingreso que no puedo quitarlo, ¿verdad? Hay demasiados compromisos. Demasiados compromisos. ¿Y de dónde yo voy a sacar para compensar esta pérdida? Entonces, definitivamente, esta medida hay que aplaudirla. Llegó tarde, bueno, pero dice el refrán, más vale tarde que nunca. Y ha caído en un altísimo porcentaje bien dentro de la población, porque y sobre todo dentro de los partidos políticos, porque saben qué significa eso y qué ha significado como ingreso para los propios partidos. El sacrificado era el contribuyente, el ciudadano residente en el exterior y el Estado dominicano. Usted dirá, bueno, pero el Estado no perdía. No perdía, pero dejaba de ganar, dejaba de tener ingresos que caían en la discrecionalidad del cónsul. Inclusive había gente que lo que aspiraba, haciendo política, lo que aspiraba, usted dirá, al consulado de Juana Méndez en Haití. Uno de los consulados más apetecibles. Es ese. Quizás el más. Después del de Nueva York. Después del de Nueva York, el más. Es el de Puerto Príncipe y el de Juana Méndez, pero sobre todo el de Juana Méndez porque está a boca de jarro de la frontera noroeste de la República Dominicana y hay un movimiento permanente. No, y además tú estás a un paso de tu país. Entonces, no solo eso. Tú cruzas todos los días para acá. Pero hay otro elemento. Ustedes recuerdan que cuando se cerró, a propósito de la crisis que se generó con el canal de Haití, ahí en Dajabón, que se siguieron dando visas, vendiendo visas, y uno decía, pero los consulados están cerrados, ¿cómo es que se están expidiendo visas? Porque el negocio no se hacía en el consulado. Llegó un momento en que las visas se negociaban en lugares extraños al consulado de Juana Méndez. Igual el tema de los servicios consulares, donde está la renovación de una libreta de pasaporte, donde está la expedición de una libreta por primera vez, donde están las cartas de ruta. Todo eso son negocios que se manejan bajo la discrecionalidad del cónsul, con los recursos que le ingresan por ese concepto. Definitivamente es una medida positiva. Debió tomarse hace tiempo, eran de las grandes, o es todavía, porque no ha entrado en vigencia, de las grandes distorsiones que tenía el Estado Dominicano o que tiene el Estado Dominicano, y que lo que se espera es que se haga una evaluación justa. Yo conozco de fuentes primarias que desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Internacionales, se ha estado haciendo un trabajo para mejorar la calidad de la representación consular de la República Dominicana. Inclusive se ha ido capacitando un personal, entrando personal de carrera, cosa que no se había tomado en cuenta en toda la historia. Se nombraba a Randy Ortiz porque Randy Ortiz hizo un trabajo en la campaña y quiere el consulado de Nueva York o quiere el consulado de Miami o el consulado de España, que son los consulados más apetecibles. España, Nueva York, Miami. Y si no me lo dan, que me den el de Juana Méndez. El de Juana Méndez. Yo hacía la anécdota de un amigo muy cercano que lo que quería en el gobierno de Hipólito y disfrutaba del afecto de Hipólito era el consulado de Juana Méndez. Hipólito le dijo, tú sabes creol, tú sabes francés, tú sabes, ¿qué te voy a buscar en Haití? No, presidente, eso es lo que yo quiero. Pero se sabe que esos cargos son para personas muy allegadas al partido porque son fuente de financiamiento. Claro. ¿Cuántas veces se habló de las maletas llenas de dólares que venían de Estados Unidos a través de valijas diplomáticas
consulares. No, y del tipo que encontraron en Dajabón, como una oficina, que era como una conexión. O que tenía una sucursal del consulado. Que le agarraron no sé con cuántos pasaportes para avisarlos. Que tenía tenía una sucursal del consulado dominicano en su oficina. En Lomeda de Cabrera había uno. Y espérate, pero era haitiano. Sí. O sea que el haitiano tenía en la República Dominicana una oficina con una maleta llena de pasaportes. El intermediario, pero ese era el que tenía el contacto en el cónsul, en el consulado de Juana Méndez. Y estaba en Lomé Cabrera. Sí. Era una especie de sucursal del consulado en Juana Méndez, aquí en territorio dominicano, específicamente en Loma de Cabrera. Excelente la decisión. Ahora vamos a ver cómo se conforma lo que es la remuneración para los representantes diplomáticos. Nadie aspira a que tengan un salario de miseria, a que se trabaje con limitaciones, porque si se hace un trabajo de verdad, la inversión vale la pena. Ahora, esta parte gris... Que no tenga un salario de miseria, es verdad, pero que no piense que usted llegó a un sitio a convertirse en multimillonario. En multimillonario. Esa zona gris que tú dices, ese aspecto gris, que son las famosas ayudas sociales, las asistencias sociales, bueno, se hace un capítulo para eso, aunque los consulados están llamados a representar y a asistir a los nacionales en diferentes circunstancias o situaciones que se den. Pero la asistencia es más legal que otra cosa, no es económica. No es que le van a... O sea, igual que aquí, la famosa caja de muertos, las famosas recetas, o sea, la famosa discrecionalidad en el uso de los recursos del Estado, supuestamente para asistencia social. Explicarle, hay otros que plantean que los ingresos de los consulares a partir de la reingeniería que se haga se utilicen para servir a los dominicanos en el exterior. Entonces no estaríamos haciendo nada, porque estaríamos bajo la discrecionalidad del uso de esos recursos por parte del cónsul. Es que tiene que ser institucional. Usted va al consulado de Nueva York, usted va a tener, como es la mayor representación de dominicanos en el exterior, usted va a tener este presupuesto. Usted va a tener un salario de $5,000 allá. Usted va a tener el pago del alquiler, el pago de todos los servicios de lo que es el consulado y una escala de salario. Señores, nosotros tenemos más vicecónsules en Estados Unidos que China. Y si ustedes quieren, búsquenlo. Lo podemos, como dice un amigo mío, googléamelo. Para que ustedes vean que nosotros tenemos más vicecónsules a nivel mundial en todas las representaciones diplomáticas nuestras, más que China. Claro, pero porque son puestos políticos. Porque son puestos políticos, agregados culturales, asistentes de qué sé yo qué diablo, fulanito de tal que es tal cosa. Cuando no encuentran cómo complacer a un grupo, a una familia, lo nombran uno o dos de sus familiares en una embajada o en un consulado, o lo hacen vicecónsul. Y muchos de ellos inclusive no van a esos países, se quedan residiendo en la República Dominicana. No, y una serie de nombres. Hay un ministro consejero, hay un secretario, hay gente que manda a los hijos a estudiar fuera y logran que los gobiernos lo nombren en un consulado. Entonces, allá él cobra con qué pagar la educación y la estadía. Y le sobra pero no hace ningún trabajo real. No, él lo que va a cubrir es una beca, lo que le dan. Exacto. Una especie de beca. Pero sé también que el ministro, aunque hemos disentido en algunos enfoques que ha tenido el ministro de Relaciones Exteriores, sé que ha estado afanado trabajando en mejorar la representación diplomática. Ha hecho un esfuerzo, muchas veces hasta lo han frenado, porque como es un tema político, te frenan, espérate, todavía no, vamos a hacer esto más despacio, porque la idea era realmente conformar un cuerpo consular de carrera para representar a la República Dominicana.
No se ha podido hacer, se ha ido haciendo, pero no se ha podido hacer a la velocidad que uno hubiese querido. Por ejemplo, ya me googleó, dice que la República Dominicana se destaca por tener una amplia nómina de vicecónsules en sus misiones consulares en el exterior, con más de 200 registrados en años recientes. Estados Unidos es el país donde se concentra la mayor cantidad, con más de 100 vicecónsules en diversas ciudades, destacando Nueva York con varias decenas de vicecónsules. La nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores ha mostrado una alta cantidad de vicecónsules, superando los 200 en años recientes. La búsqueda que ustedes ven arriba, o sea, en el buscador, país con más vicecónsules a nivel mundial. A nivel mundial. El país con más vicecónsules a nivel mundial es la República Dominicana. Yo me quedé corto nada más hablando de China. Óyeme, es que usted pone en el buscador en cualquiera. Para la economía dominicana es una nómina demasiado pesada. Entonces, la maquinaria administrativa de la cosa pública es lenta y es ineficiente por dos razones. Porque a muchas funciones va gente que no tiene la destreza, la capacidad y ni siquiera el ánimo de superación. Sencillamente van a cobrar y ya. Y por el otro lado, hay que destinar mucho dinero que hace falta para todo, para todo. Los consulados tienen un nivel de negocio, es un nivel de negocio por los servicios consulares. Pero el verdadero negocio para un país no se hace desde el consulado, se hace desde el embajador. Un embajador sí es el representante del país ante otro país. Y se envía embajadores a aquellos países donde tenemos un interés estratégico, en Estados Unidos, países de Europa y cosas, pero usted manda un embajador a un país donde no tenemos ninguna relación de negocio, ni siquiera un potencial, porque pueda que aparezca un país donde hay un potencial de interés para la República Dominicana y usted manda un embajador. Ahora, cuando ese país no es suficiente, usted lo que nombra es un embajador itinerante que pueda visitar otros países con potencialidad, pero su base está y su ingreso en un país importante, que es un país pivote, vamos a decirlo así, para ir a otros lugares. Pero nosotros hemos sobredimensionado el compromiso político. En algún momento tiene que llegar un momento que los partidos políticos hagan una propuesta de gobierno y que sea atractiva y creíble, ya ese es el trabajo de los líderes, para que las personas voten por esa propuesta, en la que está incluida, obviamente, elementos de la vida de cada ciudadano que tiene que ver con la economía, con sus ingresos, con el empleo privado, no con el empleo público, necesariamente. El empleo público es congelable. El empleo privado es el interesante porque cuando crece el empleo privado es porque ha crecido, ¿verdad?, la empresa privada, que es la que le aporta economía, tanto el empresario en los impuestos que le corresponde como el individuo con los que también tiene que pagar. Hasta que no lleguemos ahí, tendremos una macrocefalia, una administración pública inmensamente grande y entonces muchas necesidades y falencias por falta de recursos que mantienen a un segmento de la población en la pobreza y, como dice el amigo en llave, camarada y compinche Heriberto Díaz, mucha gente, en vez de haberse desarrollado, como no se le da seguimiento a su estatus de vida, ¿qué hace esa gente? Se va por el lado fácil y termina en asuntos de droga, en robos, en motoconcho, ¿verdad? Y arriba de eso, porque muchos de ellos ven que muchos de los que estudiaron terminaron en nada, no había espacio para ellos. Antenoche, de madrugada,
en el sector donde yo vivo, un sector residencial, en 2 edificios, en el que yo vivo y en otro, se llevaron los retrovisores en el edificio donde yo vivo de dos vehículos, en el de al lado como de 4, en el de más allá. O sea, parece que pasó una banda especializada en eso y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Pero como estábamos en los elementos de Semana Santa, hay unos retrovisores que se los llevaron las habichuelas con dulce, ¿verdad? Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto.
Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos.
¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la Gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. No todo es petróleo, guerra y cosas. Enfoquémonos en Santiago. Sigue siendo la construcción del monorriel la principal obra en ejecución, no la única, en Santiago. Yo no sé, Atahualpa, qué tiempo podemos estimarle para ver las primeras pruebas. Por lo siguiente, hay 1 kilómetro de la construcción que es el que empieza en el patio del Gran Teatro del Cibao, sale a la Avenida Monumental paralelo al elevado y tiene que una estructura de soporte para salvar el espacio que hay de la Avenida Estrella Sadalá. Luego entrar una parte en terreno del reparto universitario y ya de ahí en adelante que por fin la Madre Maestra autorizó la entrada y ya desde el exterior, del interior del patio de la Madre Maestra, en la parte norte, ya está la máquina piloteadora, como le llaman. Hace el hoyo, ahí va una estructura de acero, y bueno, y se convierte en un pilote base sobre el cual, sobre varios pilotes, entonces se pone una plataforma y a partir de esa plataforma, entonces va la columna que sostiene a través de un capitel las 2 monovías. Bien, esa parte empezó ahora. Ya en la parte sur del patio, sobre todo el borde exterior, ya ahí se están levantando las columnas. Bien, pero ese es un proceso que indica a Atahualpa y los amigos televidentes que puede tomar sus 2 meses como mucho, o 3, y luego completarle el contacto eléctrico en el borde exterior, y creo que en el borde interior también está la otra parte, porque son motores eléctricos. ¿Qué pasa? Hasta el monumento, la estructura gris civil está completada incluso con ese contacto eléctrico, que es la fuente de poder de los motores. De ahí hasta el inicio está prácticamente terminada, digamos un 90%. En el área de taller, que es un área monumental, increíblemente grande, también el sistema está sumamente avanzado. Incluso se está ya en proceso de asfaltar las áreas de acceso y las bases y todo eso. Ese kilómetro que falta para empalmar la línea del metro hasta el área monumental y desde fuera de la Madre Maestra hasta la estación 14, allá por Pekín, por esa zona, ese sí también está avanzado. Ese sí está muy avanzado. La mayor parte de la estructura está hecha. Entonces, ¿qué tiempo puede faltarle a eso? Redondémoslo en 6 meses, en 5 o 6 meses, quizá antes, porque hay que construir las estaciones, aunque muchas de ellas ya están también muy avanzadas. Lo que indica que las pruebas de este sistema la veremos a final de año, Atahualpa, porque ya estamos en el mes 4. Final de año. A final de año, porque... A mí me parece optimista eso. Algunas pruebas, sí. No es el si optimismo. Si usted me habla del No tramo, quedamos con que el optimismo es lo que le hace falta al país. Sí. Y yo estoy supliendo totalmente de acuerdo, pero si hablamos del tramo Cienfuegos, Estación Central,
podría haber posibilidades ahí, porque ya se están montando. No, ahí sí, en sistema. cualquier momento. Pero de ahí para acá, pues está. Falta un poquito. Un poquito, pero yo le doy seguimiento a unos camaradas y amigos que no son periodistas formales, pero que tienen drones, tienen unas camaritas digitales, tienen teléfono y hacen un trabajo por lo menos visual que le permite a uno darse cuenta de cómo van las cosas. Mira ahí, oye, lo que trabajábamos en Atahualpa con cámaras de esas de televisión, y ahora resulta que un dron pequeñito te da una visión que antes uno no la podía conseguir con un vehículo, a menos que uno alquilara un helicóptero, y ahora tú puedes hacerlo. Eso es el cambio que la tecnología va dando y que debemos aprovechar. Y eso lo están haciendo jóvenes que ni son camarógrafos profesionales ni son periodistas, pero bueno, le han tomado gusto a darle seguimiento y dan un servicio que uno agradece para poder llevar a la gente. ¿Por qué hablamos del metro? Primero porque del monorriel. Porque si tú lo comparas con la extensión del metro, aquel, aunque está funcionando, aunque han dado garantía de que tiene soporte, de que no hay problema, pero la ciudadanía racional ve como que la cosa no. Sin embargo, en esta obra, y no lo estamos diciendo porque vivimos en Santiago, estamos defendiendo eso, pero la calidad de la obra, de esta obra, yo creo que le puede dar cátedra. Yo decía en algún momento que no sé, porque realmente no lo sé, pero que entendía que las escuelas de ingeniería de las universidades de Santiago y hasta de otras que quedan cerca pueden venir a ver la ejecución de esa obra como parte de la enseñanza que los futuros ingenieros, arquitectos y otros que trabajan en el área de la construcción, donde hay una cantidad extraordinaria de áreas, de espacios, de conocimiento, pueden aprovechar, ¿verdad? Como se ha hecho en otros países, que las nuevas generaciones de talento se formaron viendo y estudiando lo que hicieron sus antecesores. Pero volviendo al monorriel, nosotros estimamos que para fines de año pueden estar haciendo ensayos. Puede que sí. Yo creo que lo que falta por hacer en la madre y maestra en un par de meses puede estar listo. Y ya de ahí para adelante, vamos a ver, no sé si el ingeniero Estrella quisiera darnos, ¿verdad?, que su empresa es la que está ejecutando esta obra. Porque yo sé que cuando él estaba en España, él decía que la parte que le correspondía a él estaba casi lista. Y es verdad, que solo faltaba, sí. No había tenido... Y se ha avanzado mucho también en la avenida Estrella Sadalá. En el tramo después de la puerta 2 de la Pucamaima se ha avanzado bastante. Eso está casi listo. Sí, se ha Eso avanzado. está casi listo. Pero acuérdense que entra entonces la fase técnica a partir de ahí. Sí, hay una fase que no sabemos, que es los trenes, porque eso lo hacen en Francia. ¿Cómo va el proceso de construirlo? ¿Para cuándo están las entregas? Porque lo que tenemos es un tren que nos adelantaron, que está ahí, allá en el sistema, en Cienfuegos, con el que se hizo una muestra una vez. Ese es el único que hay hasta ahora. Así que uno espera también que Francia agilice. Pero Francia diría, sí, pero ustedes saben que el flujo de dólares de allá para acá no ha sido el... Toda esa cosa... No, porque eso es financiamiento. Pero ya entraríamos en la especulación. No, ya eso está eso es financiamiento del mismo gobierno francés. Ahí no Entonces, hay falta. nada, Ahí no hay dinero, no falta los dinero. hermanos franceses que aprieten bien esa tuerca y que nos manden los carros para acá, porque Santiago necesita Atahualpa mejorar, y ese es un tema que lo hemos tratado, no lo vamos a desarrollar ahora. Necesita convertirse en un ejemplo de orden del tránsito a favor del país entero. ¿Por qué? Porque en Santiago, aún con el desorden, el tránsito está organizado por circuito, a diferencia de la capital, que es para donde el otro quiera coger. Y aquí no hay la abundancia de esas guaguas que hay en la capital destataladas que trancan el tránsito. Aquí la mayoría son los de... El concho, los carros. No, las guaguas oficiales que no están en mano privada. Aunque hay 2 o 3 guaguas
que van de Tamboril, que usan la 27 de febrero como carril. Son las únicas privadas que hay en Santiago. Así que Santiago se ofrece para ser un ejemplo de organización del tránsito. ¿Por qué no lo utilizamos? Si yo fuera el síndico, le propusiera al presidente, el ayuntamiento va a poner su parte, ayúdenos usted a hacer de Santiago, por el crecimiento de Santiago, por el orden de Santiago, porque Santiago siempre ha tenido todas sus instituciones representativas organizadas y son fáciles de convocar. A propósito de Santiago, esta mañana escuchaba algunas quejas de los comerciantes de la calle del Sol. En el día de ayer, nuestro compañero Benito Cruz hizo unas imágenes del tramo que se ha intervenido hasta ahora desde la calle Sabana Larga hasta la calle Cuba, y que se le ha puesto varios plazos para la terminación, cosa que no se ha cumplido, y existe el temor que si ese tramo, que no era tan complicado, y por eso se empezó por ahí, la última parte de la calle del Sol, que tiene mayor congestionamiento, porque a partir de ahí, de la Sabana Larga o de la Juan Pablo Duarte hasta la Avenida Monumental, prácticamente no hay esa congestión. Estas son imágenes tomadas por nuestro compañero Benito Cruz, que muestran el nivel de construcción en el día de ayer que lleva este tramo de la Sabana Larga hasta la Cuba, donde se ve que ya lo que es la parte de relleno y la colocación de un pequeño tramo de adoquines ya se ha realizado. Sin embargo, hay una parte que llega a cerca de la calle Cuba con calle del Sol, donde aparentemente las lluvias han hecho bastante efecto, pero decía yo que por ahí cruza una vena soterrada, de lo que se dice un río. Sí. Por ahí cruza un río que inclusive en el solar que está frente a la iglesia La Altagracia se intentó construir una vez y hubo que frenar la construcción porque el nivel freático era muy superficial y con un caudal bastante fuerte. Eso mismo pasó, decía yo anoche, en la construcción del Hotel Santiago Camino Real, que ahora es el Odelpa, que está en el Sol, y que prácticamente quebró a los primeros inversionistas que tuvieron que vender esa obra, porque todo lo que estaba presupuestado para hacer el hotel terminó siendo utilizado en la zapata por la cantidad de agua, o sea, el tipo de suelo. Un hotel sobre un río. Exactamente, y eso también ha afectado esa parte de la ciudad que cruza lo que se llama un río soterrado. Y en este caso hay unas imágenes al final donde se muestra una cantidad de agua que no sabemos si es producto de eso o producto de la lluvia, porque Benito no pudo entrevistar a ninguna persona responsable de la obra para que le dijera por qué se ha estado deteniendo el trabajo en esa zona. Quizás lleva otro tipo de ingeniería, pero las quejas están de los comerciantes de la calle del Sol, aparte de la aprehensión, porque si esto ha sido en ese tramo, imagínense ustedes lo que podría ser una intervención desde la Cuba hasta la Sánchez o hasta la Mella. No, y la velocidad de la ejecución de la obra es lo que le da fuerza a esa aprehensión. Sí. Porque está bien, si tú me dices cómo se anunció que era 2 meses nada más. En 2 meses iba a estar lista. No, pero no hay problema. Garantizaron el andén y todo el mundo vamos a colaborar. Pero resulta que ya el plazo se ha multiplicado como por 4. Bueno, vamos en abril y estaba para la tercera semana de diciembre. Exacto. O sea, tenemos ya casi 4 meses de atraso afectando a los comerciantes de ahí. Todos queremos que se haga ese proyecto. Es un proyecto maravilloso, bonito, lindísimo. Es bonito. Realmente. Pero el asunto es la planificación y la hermenéutica. Sí, también la agilidad de la construcción. Aquí las construcciones se comienzan
Y es al paso de tortuga, es como si no se planificaran, si no están los recursos, pues no comiencen. La planificación. Las obras en este país, el anuncio es una parafernalia y una alegría y una promesa de que eso va a ser una transformación. Y arrancan rápido. Pero entonces hay un momento que le cae una lentitud. No, y que se frena. Desesperante. Se frena. Mira el caso del metro de Los Alcarrizos. Sí. Ayer el FITRAN dijo que el problema ha sido que ellos están en la culminación de los trabajos de finalización de la obra. Pero usted la inauguró, hermano. Y que se va a mantener hasta mayo de manera gratuita, pero con el transbordo. O sea que no se va a poder eliminar el transbordo. Lo vamos a seguir gratuito, pero no se va a eliminar el transbordo y se está trabajando en la finalización de los trabajos de terminación. Me parece excelente eso. Finalización. Finalizando los trabajos el final. Sí, los trabajos de terminación. El final. Sí. De una obra que usted inauguró en febrero, que le dijo al presidente que todo estaba bien. Exacto, y que lo puso a hablar lo puso a hablar en un discurso como que al final estaba. No, y todo el mundo se alegró porque realmente es una gran obra. Claro. Una obra necesaria, vital. Randy, ayer yo estaba en la capital. Ahora el monorriel? Ayer yo estaba en la capital y ahí no se ve a nadie trabajando. El estado que se ve por fuera es lo mismo que estaba antes del 27 de febrero. Inclusive los laterales, que son cosas sencillas, que pueden crear confianza a la gente. Hay caídos, hay tramos que se han caído, hay tramos que no se han terminado. ¿Y por qué no yo no sé resanan qué chapuceros fue que hicieron eso? Despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate